¿Será que el apóstol Pablo está dando el aval de comer animales inmundos como el cerdo en Colosenses capítulo 2? Hoy vamos a, hoy vamos a estudiar este pasaje y quédate hasta el final del video para que puedas entender este texto de la palabra de Dios. Mucha gente usa Colosenses 2:16 para justificar su desobediencia a los mandamientos de la dieta bíblica. Colosenses 2:16 dice, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y se ha usado este texto para decir, ya no hay que obedecer los mandamientos de la ley de Dios, ya se puede comer lo que sea, y vamos a descubrir si esto realmente es verdad o no. Vamos a leer el contexto de este pasaje. Recordemos que el contexto es los versículos anteriores y los versículos posteriores a este texto para así saber de qué realmente trata la enseñanza de Pablo. Y vamos a empezar con Colosenses 2:8. Abran allá en casa sus Biblias y síganme en la lectura. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay cuatro cosas que Pablo está advirtiendo a los hermanos en Colosas. Que nadie los engañe por medio de filosofías, de huecas sutilezas, de tradiciones de los hombres y rudimentos del mundo. Si entendemos este primer pasaje, vamos a entender toda la enseñanza de Pablo y no vamos a malinterpretar ninguna de sus enseñanzas. Pablo está haciendo claro, no se dejen engañar por filosofías, por huecas sutilezas, por tradiciones de los hombres y por rudimentos del mundo. Entonces son cuatro cosas de las que Pablo advierte que no nos podemos dejar engañar. Y termina diciendo el versículo 8, y no según Cristo. Recordemos que la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo siempre fue conforme a la Torá, siempre fue conforme a la ley de Dios, conforme a los profetas, conforme a los salmos, a los escritos. Si leemos Juan 7:16, el mismo Jesús dice de sus propias palabras, mi doctrina no es mía. La palabra que yo hablo no es mía, mi doctrina no es mía. Eso está en Juan 7:16. Jesús dice que la doctrina que él habla es la doctrina del Padre, la Torá, la ley, los profetas, el Tanakh, la Biblia hebrea, que en ese momento era la única Biblia que estaba disponible. Sigue diciendo, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Pablo está relatando todo el proceso que Dios ha hecho con todos esos gentiles que estaban aceptando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Toda la obra de salvación, de redención. Y el versículo 14 es muy importante. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Mucha gente piensa, inclusive muchos cristianos, piensan que el acta de los decretos se refiere a los mandamientos de Dios y no es así. Para nosotros entender qué es el acta de los decretos, debemos aprender de qué se compone la ley de Dios, de qué se compone la Torá de Dios. No solo hay mandamientos, en la Torá hay más cosas y vamos a ver, son varias cosas. Número uno, en la Torá, en la ley, hay mandamientos, hay estatutos, hay preceptos, hay ordenanzas, hay instrucciones y hay decretos. ¿Sí? Todas estas cosas están dentro de la ley de Dios, mandamientos, que son mandatos, órdenes, están los estatutos, que son tareas, están los preceptos, que son responsabilidades, deberes, funciones, están las ordenanzas, están las instrucciones, que son enseñanzas, y están los decretos, que son veredictos, sentencias, juicios, condenas. Entonces, cuando Pablo dice anulando el acta de los decretos, se refiere específicamente a las condenas, a los juicios, no a los mandamientos de Dios. El mandamiento de Dios es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Ese es el mandamiento. ¿Cuál es el decreto o la sentencia o el juicio? Todo aquel que maldiga padre o a madre debe morir irremisiblemente. El mandamiento es cuida a tus padres, honra, ámalos. La sentencia es
Si los maldices y los deshonras, tienes que morir irremisiblemente. Esa es la condena, esa es la sentencia. Entonces, ahí está claro, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Los mandamientos no están contra nosotros, los mandamientos son de Dios, son santos, son puros, son buenos, son perfectos. ¿Qué es lo que hay contra nosotros? La condena porque nosotros éramos desobedientes. Teníamos un montón de decretos, un montón de sentencias por haber desobedecido la ley de Dios, la Torá de Dios, los mandamientos de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, anulando el acta de los decretos, o sea, las sentencias y las condenas por haber desobedecido que había contra nosotros, porque nos señalaban. Jesús dijo, el mandamiento y la ley dice que el que desobedezca tiene que morir. Jesús dijo, no van a morir, yo voy a morir por ustedes. Ahí es donde se da la justificación por el sacrificio de Cristo en la cruz. Se tenía que hacer justicia, sí se tenían que morir, porque la paga del pecado es muerte. Jesús dijo, yo muero por ustedes. Ahí fuimos justificados. Y ahí fue cuando el acta, los decretos que había contra nosotros, el Señor la anuló, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y también despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta es la obra de redención y la obra de salvación que Dios ha hecho con nosotros, los que antes éramos gentiles. Y le está explicando esto a los hermanos de Colosas. Y ahí sigue la enseñanza. Por tanto, nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Tenemos que ser muy honestos y sinceros con la palabra de Dios. Aquí Pablo no está diciendo y por tanto ya no obedezcan los mandamientos y por tanto ya no cumplan los mandamientos. Pablo no está diciendo eso, y la persona que diga que sí lo está diciendo es una persona que está torciendo el texto, porque el texto no dice eso. Dice, por tanto, nadie os juzgue. Le está diciendo a los hermanos de Colosas, no se dejen juzgar. Y a diferencia de como piensa la mayoría, que es por no hacer, está diciendo Pablo, no se dejen juzgar por obedecer, por cumplir los mandamientos de Dios. Los colosenses no tenían ley. Todos esos gentiles estaban en el paganismo, estaban en las religiones de los hombres. No tenían ley, no tenían mandamientos. Y ellos estaban saliendo del paganismo, saliendo de la idolatría, saliendo de las religiones paganas y se estaban convirtiendo al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a la fe de Jesús, a la fe del Mesías. Y cuando estaban saliendo, por eso la misma religiosidad y las mismas personas de sus comunidades lo estaban señalando, lo estaban juzgando, los estaban presionando. Hoy día, hoy día pasa exactamente lo mismo. Una persona, una persona que decide salir del pecado y del mundo, la demás comunidad empieza a señalarlo. La demás comunidad empieza empieza a juzgar, a presionar. ¿Sí? Una persona decide dejar el mundo, dejar de ser de la religión tradicional, la religión católica, decide dejar de celebrar las fiestas paganas, las fiestas del mundo, decide dejar la idolatría, decide dejar los dioses falsos y decide empezar a obedecer los mandamientos de Dios, a vivir conforme a la palabra, a tener una vida cristiana. ¿Qué pasa con la comunidad? Incluso hasta la misma familia, esas personas empiezan a señalar, empiezan a juzgar. ¿Y ahora usted qué se cree? ¿Y ahora usted por qué guarda los mandamientos de Dios? ¿Y ahora usted por qué dejó de hacer las fiestas? ¿Ahora por qué no celebra la Navidad? ¿Ahora por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Eso era lo que estaba pasando con los hermanos de Colosenses, de Colosa. Por eso Pablo les anima y les dice, por tanto, nadie os juzgue, no se dejen juzgar por obedecer los mandamientos de la dieta de Dios, por comer limpio, por los días de fiesta, por los días de reposo, por las lunas nuevas. Es así de sencillo. Pablo está animando a los nuevos creyentes de la iglesia de Colosas, las congregaciones, que no se dejen juzgar, no por no obedecer, sino por obedecer, porque esa gente era gentil, ellos nunca habían obedecido, nunca tenían mandamiento, nunca tenían ley, nunca tenían Torá, estaban fuera de la ciudadanía de Israel, fuera del pacto. Ahora que están en pacto, empiezan a practicar, empiezan a llevar una vida conforme a los mandamientos de Dios y las comunidades empiezan a juzgarlos, a señalarlos. Y Pablo les dice, no se dejen, sigan firmes, sigan adelante, sigan practicando, sigan obedeciendo la palabra. Y dice el verso 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Muchos leen rápido este texto y dice,
por lo cual todo lo que es sombra de lo que había de venir. Y ya dan por hecho de que las fiestas, el día de reposo, todos los mandamientos quedaron cancelados. No dice así el texto, tenemos que ser honestos, tenemos que ser transparentes con lo que dice. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, futuro. Todo lo que son las fiestas representan todo lo que Cristo ha hecho con nosotros, y hay unas fiestas proféticas que obviamente no se han cumplido y por eso son sombra de lo que ha de venir en el reino mesiánico. Por eso Pablo dice, nadie os prive de vuestro premio. Para todos esos hermanos que están saliendo de las religiones paganas, del mundo, de la idolatría, guardar los mandamientos dietéticos, guardar las fiestas, guardar el día de reposo, guardar todo esto es el premio, es un premio. Vivir conforme a los mandamientos de Dios, conforme a la voluntad del Padre, es un premio para cualquier persona que salga del mundo, que salga de lo que Pablo dice, filosofías, huecas sutilezas, tradiciones de los hombres, rudimentos del mundo. Es un premio empezar a obedecer los mandamientos de Dios. Y Pablo sigue diciendo, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo empieza a describir características de la religión de ese momento, de la religión que predominaba en Colosas, que era el gnosticismo. Pablo dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Está muy claro, Pablo está hablando en contra de los mandamientos de hombres, en contra de los preceptos de hombres, conformidad de doctrinas de hombres, las religiones del contexto de Colosas, las religiones paganas, el gnosticismo. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas esas descripciones, preceptos y mandamientos de hombres son características del movimiento de los gnósticos del primer siglo. Por eso los hermanos de Colosas estaban siendo presionados, estaban siendo juzgados, señalados por la presión social y la religión predominante. Ellos estaban saliendo y Pablo les dice, no se dejen juzgar, sigan adelante, no se dejen engañar por esas filosofías, por esas huecas sutilezas, por las tradiciones de los hombres y por los rudimentos del mundo. Sigan firmes obedeciendo los mandamientos de Dios. Sigan firmes obedeciendo el día de reposo, las fiestas, la alimentación santa, porque esos son mandamientos que nos identifican como pueblo del Mesías, como el pueblo de Dios, como el pueblo escogido. Recordemos que somos parte del pueblo de Israel cuando entendemos y creemos en la sangre de Cristo. Gálatas 3:29. De manera que cualquiera que tenga la fe de Cristo, el sacrificio de Cristo, hace parte del linaje de Abraham. Son promesas maravillosas para todo aquel que decide creer en Cristo Jesús. Entonces, queda una vez más claro, según el contexto y según la interpretación correcta de este pasaje, que Pablo no está dando un aval, ni Pablo está diciendo ya pueden alimentarse con animales inmundos. Pablo nunca enseñó eso. Pablo siempre enseñó conforme a la ley, conforme a la Torá, conforme a la Escritura. Y Pablo está aquí promoviendo y motivando a los hermanos de Colosas para que se mantengan firmes y no se dejen juzgar por obedecer los mandamientos de Dios. Conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres. Bendiciones.